Muy buenas noches, doctora Lizeth. Mi nombre es Marjorie Alessandra Cruz Aguilar. Soy alumna suya de la clase de Química Analítica. Y el día de hoy voy a hablar acerca de lo que es el capítulo 15 y el capítulo 21. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Dice, el análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren o convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pasarse, dice. La gravimetría es un método analítico cuantitativo que es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y sin llevar a cabo el análisis por volatilización. El análisis perdón, es que siempre se me enreda un poco. Gravimétrico es uno de los métodos más exactos y precisos. Los cálculos de la gravimetría se realizan con base en los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales. Estequiometría. En la estequiometría de las reacciones químicas, la estequiometría es el punto de equivalencia de una reacción química y es muy importante que la gravimetría tenga este método, porque si nosotros podemos pasarnos de este punto de equivalencia, nosotros podemos ya sea arruinar lo que es, ya podemos arruinar lo que es la sustancia o lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, una de las reglas también para obtener factores gravimétricos es el factor gravimétrico está presentado siempre por el peso atómico o el peso fórmula de la sustancia, buscada por numerador, y el peso de la sustancia pesada por denominador. Aunque la conversión de la sustancia se busca en la que se pesa se verifica mediante una serie de reacciones. Solamente estas dos sustancias están implicadas en el cálculo del factor y no se detienen en cuenta las sustancias intermediarias. El número de veces que los pesos atómicos o formulares de la sustancia figuran en el numerador y en el denominador del factor debe representar la estequiometría de la reacción química que se lleva a cabo. Esto quiere decir que es muy importante también el número de veces que los pesos atómicos o formulares de la sustancia figuran en el numerador. Es muy importante no pasarse del punto de equivalencia. Como repetí anteriormente, si se pasa del punto de equivalencia, pues puede hacer una reacción química diferente y la que no estamos buscando. También en qué tipo de cálculos son convenientes los factores gravimétricos. Esto hay que tener mucho ojo y hay que fijarnos. Los factores gravimétricos son muy convenientes en la realización de los cálculos, especialmente cuando se hacen análisis repetidos. O sea, es muy importante que este tipo de métodos vaya en análisis que son repetidos, porque esto ayuda a determinar el factor que estamos buscando, ¿verdad? También los factores de cambio de peso, que es la pérdida o ganancia de peso, puede utilizarse en los factores gravimétricos siempre que dichos cambios sean debidos a una reacción sencilla o definida estequiométricamente. Estequiométricamente, perdón, ya me había confundido. Bueno, es muy importante siempre ese punto de equivalencia que vaya en los distintos factores de la gravimetría. Entonces, también muestra el peso factor. En la expresión general puede calcularse términos si son conocidos los restantes en los laboratorios industriales, en las que se analizan muchas muestras análogas. Resulta ventajoso establecer métodos rutinarios que exista una relación sencilla entre la cantidad de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. De esta forma, resulta despreciable el tiempo necesario para realizar los cálculos a partir de los datos analíticos. Cálculos referidos a la muestra seca. Para la muestra que tiende a ganar o perder humedad con facilidad, los análisis en distintos tiempos o en condiciones diferentes de almacenamiento
no resultan concordantes con estas muestras, pueden seguirse dos procedimientos. Número uno, dejar que la muestra se seque al aire libre, y número dos, de secar la muestra en una estufa a unos 110 grados centígrados, ¿verdad? Ahora entonces voy a hablar acerca de lo que es el capítulo 21, ¿verdad? El capítulo 21 habla acerca de lo que es la volumetría. Entonces las definiciones la volumetría es la valoración o titulación. Es un método de análisis químico cuantitativo en el laboratorio que se utiliza para determinar la concentración desconocida de un reactivo a partir de un reactivo con concentración conocida. Debido a que las medidas de volumen desempeñan un papel fundamental en las titulaciones, se le conoce también como análisis volumétrico. El análisis volumétrico consta de un grupo de métodos analíticos que se basa en la determinación del volumen de una disolución patrón de concentración conocida, utilizada para producir una reacción química completa con el analito, de modo que se determina el contenido absoluto del mismo. Las valoraciones son procedimientos sencillos, rápidos, versátiles, altamente reproducibles, fácilmente automatizables y de bajo coste. Se utilizan en gran número de aplicaciones en que estén involucradas reacciones de neutralización, ácido-base, precipitación, oxidación, reducción o complejo métrica. El análisis volumétrico se utiliza en la determinación del volumen de una disolución patrón de concentración conocida, utilizada para producir una reacción química completa con el analito. La valoración, ¿qué es la valoración? La valoración es una disolución que contiene el analito, se le añade incrementos de volumen de una disolución del reactivo valorante para que la reacción se complete. A partir del volumen del valorante consumido se puede calcular la cantidad del analito que hay en una disolución valorada. Disolución patrón. En un reactivo de concentración conocida con exactitud, estas disoluciones desempeñan una función principal en todos los métodos volumétricos. Esa es la disolución patrón. Es un reactivo de concentración conocida con exactitud. O sea, es muy importante que en volumetría vaya lo que es la disolución patrón, porque la disolución patrón ayuda a lo que es a conocer la concentración de la sustancia con exactitud. Y el punto final es el punto final de la valoración, y se determina mediante el uso de un indicador. Idealmente es el mismo volumen en el punto de equivalencia. El número de moles valorantes añadido es igual al número de moles de analito y algún múltiplo del mismo, como en los ácidos poliprócticos. ¿Qué es un indicador? Bueno, como esto ya lo sabemos, creo que la mayoría de lo que hemos llevado química sabemos lo que es un indicador, que esto nos ayuda a determinar lo que es el pH de la sustancia, si es ácido o base o neutro. Y es como que es como un punto equivalente de medición de la sustancia. El punto esquiométrico, como ya lo habíamos hablado, es muy importante porque es el punto esquiométrico es muy importante y es muy fundamental en todos los procesos químicos, porque es el punto de equivalencia, de una reacción química que ayuda a determinar los porcentajes, ya sea de pH, de concentración, y esto nos ayuda a poder realizar las sustancias de manera correcta. Uno de los requisitos fundamentales también para que un proceso sea aplicado en un método volumétrico es, número uno, la reacción debe ser sencilla y estequiométrica, puesto que ésta sirve de base a los cálculos.
Esa es la número uno, creo que siempre tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros nos pasamos de esa disolución, pues, o de esa solución, perdón, o sea, nosotros podemos fallar, nos puede salir mal. Entonces es muy importante tener ese punto de equivalencia. La reacción debe ser rápida para que al ir añadiendo la solución valorante en porciones, la reacción se haya completado entre la adición de porciones y la valoración se haga un poco en tiempo. O sea que la reacción debe de ser rápida para que cuando vayamos añadiendo la solución valorante en porciones, la reacción se haya completado entre la adición de porciones y la valoración que se haga en poco tiempo. O sea que a medida que nosotros vayamos añadiendo lo que es la solución valorante, entonces la valoración, para que la valoración se termine en poco tiempo, ¿verdad? La reacción debe de ser completa en el momento que se haya añadido cantidades equivalentes, pues esto permite realizar los cálculos. Eso es lo que yo les decía, de que es muy importante de que lleguemos a ese punto de equivalencia, porque el punto de equivalencia permite realizar los cálculos satisfactoriamente, correctamente, de manera de no equivocarnos y siempre mantenernos de manera correcta. Otro punto es que debe disponerse de una solución estándar como reactivo valorante. O sea, una solución estándar se utiliza como reactivo valorante y debe disponerse de un indicador para detectar el punto final de la valoración. Disolución patrón. Cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida es una disolución patrón. Pueden prepararse estas disoluciones por dos métodos distintos. La detección del punto final. El punto final de una valoración se detecta mediante un cambio brusco de alguna propiedad de la mezcla reaccionante o de alguna sustancia que se añade dicha mezcla. Uno de los principios generales también del análisis volumétrico es el análisis volumétrico. Es un procedimiento basado en la medida del volumen del reactivo necesario para que reaccione el analito. Bueno, y tipos de reacciones en volumetría. Uno de los tipos de reacciones es que los tipos de reacciones en los que suele basarse la volumetría son en ácidos y bases, en neutralización, también en oxidación, reducción, precipitación y complejación. En las volumetrías ácido-base se valora una disolución de un ácido con una sal de base débil, y de ácido fuerte mediante una base de alcalimetría. En las volumetrías de oxidación, reducción o redox es el reactivo valorante o oxidante o reductor. O sea que provoca la oxidación o reducción de la sustancia a analizar. En las volumetrías de precipitación, el reactivo valorante provoca la precipitación de un compuesto o composición bien definido. Bueno, esto ha sido todo. Discúlpeme si, leí un poco, ¿verdad? Creo que a veces es bien difícil lo que es controlar estos temas. Algunas cosas no les entiendo y pues me cuesta un poco entenderlo. Entonces creo que yo les explico como yo les entiendo. Entonces, esto ha sido todo, doctora. Espero que le haya gustado. Discúlpenme porque si me trabo, creo que siempre me pongo un poco nerviosa. Pero pase una feliz noche y gracias.